Fíjense, el himno que nosotros acabamos de cantar, Tal como soy, es muy apropiado para el mensaje que tenemos hoy. La poetisa que escribió ese himno, Charlotte Elliott, era una mujer muy pecadora y alguien le predicaba el evangelio y ella decía, es que yo soy demasiado mala y perversa para que Dios me perdone. Yo he pecado demasiado, no creo que Dios me pueda perdonar, decía ella. Y entonces le decía al predicador, claro que sí, Dios te puede perdonar, ¿por qué no? Y ella respondió, bueno, si Él me recibe tal como soy, yo voy a Él. Y escribió las letras de este himno. Tal como soy de pecador, sin más confianza que su amor, ya que me llamas, acudí, bendito Cristo, heme aquí. Y hoy precisamente quiero hacer uso de una porción bien sencilla de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la oveja perdida. Acompáñenme por favor, si son tan amables, abriendo sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 15, va a estar proyectado en pantalla el pasaje. Lucas capítulo 15, los versículos 1 al 7. Vamos a hablar hoy de la oveja perdida. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, frase que es irónica y burlona, es como decir, este fulano o este sujeto a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense, todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas es la respuesta de Cristo a la censura de ciertos religiosos que condenaban a otros y se creían a sí mismos justos o mejores que los demás. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Dice el versículo 1 otra vez de Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y eso viene del contexto de la parábola de la gran cena, donde Jesús, al ver que muchas personas rechazaron su invitación, le dijo al siervo, mira, ve por las plazas, por los pueblos, y tráeme acá los cojos, los mancos, los tuertos. La gente indigna que sí entiende que necesita el mensaje, ahora el que se cree justo y digno, bueno, entonces no viene a recibirlo. Y es en ese contexto que eso generó un escándalo en medio de los religiosos. Entonces es interesante, ¿quiénes eran los fariseos para que lo entiendan mejor? Los fariseos eran, por decirlo de alguna manera, la crema innata de la religiosidad judía. Esta gente era muy especial, eran los más meticulosos, pero paradójicamente eran los más hipócritas. Eran gente muy meticulosa, muy religiosa, pero al mismo tiempo eran hipócritas. Y Cristo los acusó en diversas ocasiones, condenando su hipocresía. Ellos llegaron a pensar que si en el mundo entero solamente 2 hombres llegan al reino de los cielos, uno de ellos de seguro tenía que ser fariseo. Tenía que ser un fariseo. Eso pensaban ellos. Eran personas que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás, a los otros. Estos individuos eran la contraparte de los publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Esos pecadores a quienes se refiere el texto, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Los publicanos eran todo lo contrario a los fariseos. Era la clase más despreciable y más odiada por aquellos religiosos. Y no solamente por esos religiosos, sino por mucha gente, porque el publicano era un cobrador de impuestos y lo veían como un extorsionador, como un traidor a su patria. Sin embargo,
Es paradójico que quienes más siguieron a Cristo eran no los fariseos, sino los publicanos. Esa gente despreciable de la sociedad. Y eso está demostrado en la parábola que vamos a mirar hoy de la oveja perdida. Pregunta, ¿qué significa esta parábola tan sencilla? Es interesante que Cristo use una oveja como símil o figura para ilustrar su enseñanza. No solo para el incrédulo, sino también para el creyente. ¿Por qué? Bueno, porque el creyente es una oveja en el redil y el incrédulo es una oveja fuera de redil. En esta mañana hay personas aquí que están en el redil y dentro de este mismo grupo hay otros que están fuera de redil. Pero como quiera, son ovejas. Ahora, ¿por qué una oveja? La oveja es uno de los animales más mansos y más tontos del mundo. La oveja, por si usted no lo sabía. De hecho, yo escuché algo una vez que no sé si es verdad, pero si por ejemplo hay una fila de ovejas y entonces se le pone como un obstáculo, las ovejas son tan obedientes que ellas saltan el obstáculo. La segunda salta el obstáculo, la tercera salta, la cuarta salta, la quinta salta, y si usted le quita el obstáculo, las otras siguen saltando. O sea, es un animal sumamente tonto, un animal manso, un animal que definitivamente es especial. Es un animal corto de vista, la oveja. La oveja es un animal indefenso, no tiene cuernos. Es indefenso, los lobos suelen buscarla como presa, la oveja. Es un animal que solamente oye la voz de su pastor. Ella no oye la voz de los extraños. Y eso lo dijo Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, pero no oyen la voz de los extraños. Y hoy día yo estuve pensando que hay gente que oye cualquier cosa porque no tienen nada en la mano que les guíe, no tienen la verdad de Dios revelada en las Escrituras, en su palabra, y están sumidos en la confusión religiosa que impera en nuestros días. El que es de la verdad, dice Jesús, oye mi voz. Ahora una pregunta. ¿Qué diferencia la oveja que se perdió de las 99? Hay una diferencia muy elemental entre ese grupo de ovejas, las 99, y esa que se perdió. La diferencia es muy sencilla. La diferencia es que la que se fue sabe que está perdida, pero las 99 están perdidas, pero no lo saben o lo ignoran. Así hay mucha gente en el mundo. Está perdido, pero lo ignora. Están perdidas, pero no lo saben, entre comillas. Mira, Dios perdona a gente necesitada y por eso yo quiero que veamos 3 características de la oveja extraviada. Primero, vamos a ver que esta oveja estaba perdida. Segundo, vamos a ver que esta oveja estaba necesitada. Y por último, vamos a ver que esta oveja estaba cansada. Yo voy a hablar hasta del cansancio por la vida en esta mañana. Así que vamos por parte. En primer lugar, yo veo en el pasaje que esta oveja estaba perdida. Una oveja perdida. Perdida y sabe que está perdida. Es importante que tengan la diferencia en la mente. Los 99 estaban perdidos, pero no sabían que estaban perdidos. Ahora, esta sabía que estaba perdida. Por eso Cristo dice, como aplicación, no, son 99 justos que no necesitan de arrepentimiento o que creen que no lo necesitan, porque es una ironía. En el mismo Evangelio de Lucas capítulo 13 Jesús dijo, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios llama a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Así que cuando ustedes vean que Jesús dice que no necesitan de arrepentimiento, eso es irónico de parte de Jesús, porque todos necesitamos arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué significa estar perdido? Miren, yo creo que la sensación más desagradable del mundo es estar perdido. Perdido, buscando una dirección. Imagínense sin GPS, como lo hay hoy. Anteriormente la gente te daba una dirección, quizás te daba una ubicación de noche sobre todo, y muchas veces tú no sabías para dónde iba. O sea, ¿cómo llego a esta dirección? Estar perdido es una sensación sumamente desagradable. Entonces yo quiero que nos imaginemos en esta mañana una oveja perdida en el desierto. No oye la voz de su pastor. Ya es de noche.
está cansada, no puede caminar, no sabe dónde está el rebaño, ni el redil, ni el norte, ni el sur. Ella está perdida, totalmente perdida está esa oveja. Las tinieblas son tan densas que ella casi las puede tocar. Está expuesta al rugido de las fieras, de los lobos, los chacales. Tiene miedo, está totalmente indefensa en medio del desierto. ¿Sabe qué? Ese es un pecador. Ese es un pecador. Y Cristo dice en Lucas 19:10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la carta a los Efesios, Pablo expresa varias características de lo que es un hombre que no sabe para dónde va espiritualmente hablando. Pablo expresa ahí la perdición de lo que es estar así. Efesios capítulo 2, lo van a ver ahí proyectado en pantalla. ¿Cómo Pablo expresa la perdición de un hombre? En tres cosas. Primero, el perdido es uno que está muerto espiritualmente. El hombre sin Dios, la mujer sin Cristo en el corazón, que no tiene a Cristo como Señor, está muerto, muerta espiritualmente. Es un cadáver ambulante. Aunque puede respirar, ver, vivir, estar normalmente caminando en la calle, es un cadáver ambulante espiritualmente hablando. Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de Jesús, nos dio vida a nosotros, o sea, a los creyentes, que también estábamos muertos antes de ser cristianos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y versículo 5 dice Pablo y nos recuerda, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, fuimos hallados muertos. Personas que no podían entender la verdad de Dios, personas cuyas obras no podían llevarlo al cielo. ¿Por qué? Porque los muertos no obran. Los muertos no obran. Segundo, el perdido, sigue diciendo Pablo, es uno que está alejado de la influencia de las cosas de Dios. Alejado de las influencias de las cosas de Dios. 2:12 de Efesios dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, el perdido, el inconverso, está rodeado de la vida diaria de su trabajo, de las indecencias que se oyen a diario, de lo inescrupuloso de la gente, pero fuera del marco de la influencia de Dios. Y tercero, el perdido es un individuo rodeado de tinieblas. Capítulo 5, versículo 8 de Efesios, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora nosotros los cristianos somos luz en el Señor. Antes tinieblas, lo que es hoy el inconverso, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, es tiniebla. Eso éramos nosotros. O sea que el perdido es un individuo rodeado de tinieblas. Así se expresa la perdición de un hombre en esos tres términos. Es una persona que está muerta espiritualmente. El perdido es alguien que está fuera del marco de la influencia de las cosas de Dios. Y el perdido es una persona rodeada de tinieblas. Por eso no entienden el evangelio, no comprenden el evangelio. Dice el apóstol Pablo aquí en este texto, miren creyentes, dice Pablo, no se olviden que en otro tiempo estaban muertos. No se olviden que en otro tiempo estaban alejados de Dios y que estaban en tinieblas, oscurecidos espiritualmente. Muertos, alejados y en tinieblas. El hombre de hoy vive en tinieblas. Eso es lo que dice la Escritura. En 1 de Juan 2:11 dice que vive en tinieblas. O sea, yo veo a la gente de hoy como oscurecido. Y ¿saben lo más grave de todo esto, hermanos y amigos? Es que no solamente está oscurecido, sino que él ama sus tinieblas. El hombre sin Dios ama sus tinieblas. Eso es lo que yo veo. Miren lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Esto es Cristo hablando. ¿En qué consiste la condenación del hombre sin Dios? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese es todo el problema. La luz vino al mundo.
Cristo trajo la salvación a este mundo, pero los hombres decidieron de corazón no darle gloria a Dios y amaron sus tinieblas. Les importa más, para ellos es mejor, más deleitoso, más importante vivir fuera de las influencias de las cosas de Dios. Así que el hombre ama las tinieblas porque es corrupto de corazón. Es duro, pero es así. Es corrupto de corazón. Sin embargo, ¿cuál es el problema de mucha gente? Que no se ven a sí mismos como lo que realmente son. Ese es el problema, que la gente no reconoce. Hay como una vocecita maligna en el corazón que le dice a ese corrupto corazón: tú no eres tan malo, tú no eres tan mala, ¿de qué tú te vas a arrepentir? No, hombre, pero mira, cualquiera tiene sus defectos. Mientras no te veas perdido o perdida, jamás serás hallado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nunca buscará a la oveja que no se perdió. O sea que Cristo no tiene nada que ver contigo si no te crees perdido. Repito, mientras no te veas a ti mismo como un perdido, jamás serás hallado, porque Cristo nunca buscará a lo que no se perdió. Dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me vino a buscar a mí. Por eso, cuán extraño y raro es encontrarse hoy a un hombre dolido por haber pecado contra Dios. El problema que han traído las religiones falsas al mundo es darle un paliativo a una conciencia atormentada de un hombre indigno. Esta misma mañana hay lugares, iglesias donde están llenas de personas. ¿Por qué? Porque la gente ha ido a escuchar lo que le gusta, no lo que necesita oír, sino lo que le gusta, que la adulen, que la añoñen. Y ese paliativo lo hace sentir como que él está en el redil, pero no está en el redil. Él está perdido. Ella está perdida, pero no se cree perdido. Dios está buscando corazones contritos, corazones humillados. Por eso dice Cristo que los pecadores, los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de los cielos. Se lo dijo Jesús a los fariseos, porque ellos saben que son pecadores. Es raro encontrar al día de hoy a un hombre con una conciencia convicta por la culpa de haber ofendido a un Dios 3 veces santo. Aunque mienten a diario, aunque codician la mujer ajena, aunque llegan al punto hasta de robar, ellos se sienten tranquilos ante la sociedad. Ellos no sienten dolor por sus culpas. Ellos se creen buenos. Mi religión es: yo no le hago mal a nadie. Ellos tienen su confesionario y la penitencia de otro que también necesita arrepentimiento. La penitencia no consiste en rezar 5 Padre Nuestro y de Ave María. La penitencia de un hombre consiste en un corazón roto delante de Dios. Amén. Al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará, dice la Biblia. Por eso, mientras no haya el sentimiento de decir: yo soy un perdido que necesito el perdón de Dios, lamentablemente nunca será posible conocer al verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios justifica ¿a quién? Al impío. Él no murió por los justos. De hecho, no hay justo ni aun uno. Pero Él no murió por los justos. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice Jesús. Son los enfermos. Nadie va al médico a decirle: doctor, vine donde usted a decirme que me siento como un trinquete. No, si usted va al médico es porque usted tiene un problema. Los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Cristo vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice Mateo 9:12. Hace falta quebrantamiento de corazón. Salmo 51, 1 y 2 dice el salmista David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Oigan cómo ora este hombre a Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David tenía conciencia de haber pecado contra Dios. No perdonará el Señor a quien no se cree tener por lo cual ser perdonado. No sanará el Señor a aquel que no se siente enfermo espiritualmente, y no encontrará el Señor la oveja que no se perdió, y no justificará a Dios al que no es impío, porque dice la Biblia que Dios justifica al impío es. Y yo sé que a mucha gente le molesta la palabra impío, pero si a usted le molesta la palabra impío en esta mañana, el evangelio no es para usted. Y a los hermanos que están aquí, los hermanos que estamos convertidos, Dios nos libre
Dios nos libre de que nuestra conversión haya sido simplemente un cambio intelectual de religión. Digo esto porque muchas veces la gente cambia de religión pero no se arrepiente de su pecado. Y eso no es lo que estamos buscando con esta plantación. Gente que cambie de religión o de movimiento. No. Estamos buscando personas que realmente sean arrepentidos de su pecado y den frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, cuidado. Si nuestra conversión fue algo ligero, algo que no cuadra con lo que Dios llama frutos dignos de arrepentimiento. Así que la oveja estaba ¿qué? Perdida. Eso es lo primero. En segundo lugar, la oveja estaba además necesitada. Los 99 justos no se sentían necesitados. ¿Qué decían ellos? No somos ciegos. Nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron a Jesús en Juan capítulo 8. Pero los publicanos sí que se sentían necesitados. ¿Por qué? Porque eran una casta despreciable. En el Evangelio de Lucas encontramos a muchos personajes que al venir a Cristo mostraron mucha necesidad. Le voy a poner algunos ejemplos. El primer ejemplo es el caso del paralítico en Lucas capítulo 5. Un paralítico que estaba buscando la forma de que Jesús hiciera un milagro, pero el lugar donde Jesús estaba, la casa, estaba tan llena que no cabía un alma. ¿Sabe lo que hicieron unos terceros que lo cargaron entre 4? Subieron al techo, abrieron un hoyo en el techo y bajaron a la casa donde estaba Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Necesidad. Abrieron un hoyo en el techo. Otra que mostró necesidad fue la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Allá en Lucas capítulo 7. Esta mujer agarró y derramó un perfume de nardo puro a los pies del maestro. Y don Simón, porque fue en la casa de don Simón, el religioso fariseo, le dice, murmuraba. Pero Jesús ve la murmuración incluso, la escucha, aunque usted lo piense. Dijo Simón, ay, si él supiera la calaña de mujer que está besando sus pies, que es pecador, una prostituta. Y Jesús lo condenó a él. Y le dijo, mira, por tanto te digo, de esta mujer pecadora, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados, porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Tú te lo pierdes, Simón. Otro necesitado que mostró una gran necesidad, el ciego de Jericó, en Lucas 18. Dice la Biblia que daba grandes gritos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandaban a callar los discípulos, cállate, no moleste al maestro. Y él más duro todavía clamaba hasta que Jesús hizo el milagro en él y lo sanó. ¿Sabe cómo se llama eso? Necesidad. Saqueo, don Saqueo, jefe de los publicanos y rico. ¿Saben lo que hizo este hombre para poder ver quién era Jesús? Se encaramó en una mata. Necesidad, un tipo de prestigio, un millonario de la época. Se encaramó porque era chiquito de estatura. La gente no lo dejaba mirar. Y Jesús siempre estaba rodeado de gente. Se subió a un árbol sicómoro y Jesús le dijo, Saqueo, desciende, date prisa, baja de ese árbol porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Necesidad. La mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque esta mujer fue donde Jesús a pedirle que Jesús le hiciera un milagro por su hijo. Y Jesús le dijo esta palabra, muy dura. No es lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, Jesús le está diciendo a esta mujer, perra. ¿Sabe lo que dijo ella? ¿Usted cree que ella se molestó? Mira, a mí tú me estás llamando así. Mira, déjame decirte que yo soy una mujer. No. Le dijo, sí, Señor, pero acuérdate que aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una heroína de la fe esta mujer. Sí, Señor, yo soy todo lo que tú quieras, una perra, lo que tú quieras, pero salva a mi hijo, Señor. Eso se llama necesidad. Y Cristo está buscando gente así, necesitada, rota de corazón. Esos casos fueron escritos para enseñarnos algo. Para enseñarnos que el corazón que Dios perdona es el corazón necesitado, como lo estaba esta oveja, necesitada. Estaba necesitada de su pastor. Y así es como se va a Dios, con hambre, con necesidad. Y veo que hoy hace falta gente que se sienta necesitada de Dios.
Gente que venga a Cristo con un corazón quebrantado. Dice la Biblia por eso que el que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla, óyeme, será enaltecido, dice la palabra de Dios. Así que la oveja estaba perdida, necesitada. Pero por último, y en tercer lugar, la oveja estaba cansada. Perdida, necesitada, cansada. Cansada. Y así llegamos a Cristo un día, cansados. Ahora, ¿cansados de qué? Llegamos a Cristo un día, los que hoy somos creyentes. ¿Cansados de qué? De muchísimas cosas. Cansados, por ejemplo, de tanta falsedad religiosa. Cansados de tanto engaño. Cansados de tanta hipocresía social. Cansados de tanto pecado. De tanta falta de amor. De tanta falta de amistad genuina. Cansados de tanto fingimiento. Cosas que aún incrédulos que están aquí en este día les agota también y les cansa. Solo que hay algunos que se agotan, pero se complacen. Y hay otros que se agotan y vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Porque están cansados hasta de tanta demagogia política. Cansados, conciencias atormentadas por la carga del pecado, por el complejo de culpa, dolor por lo que han hecho, cansados ya. Es más, cansados hasta de buscar paliativos, buscar soluciones que no resuelven nada. Un día se meten a tal grupo y se van. Un grupo que le dice, mira, aquí está la verdad y la solución a tu problema, y terminan decepcionados. Grupos que le dicen, pare de sufrir. Y la gente dice, pero estoy decepcionado, pues yo no he dejado de sufrir. Y toda mi ofrenda y mi dinero lo he llevado a esa gente y no me resuelven. Otros buscan en movimientos religiosos esotéricos que se agarran de las manos, que sienten aquí, que sienten allá. Otros buscan en filosofías, la meditación trascendental, la concentración y muchas de esas sectas orientales. Otros que le dicen la verdad soy yo, aquí está la verdad. Otros dicen mil cosas diferentes y todos están ¿qué? Cansados. Cansados, trabajados y cargados y quieren descansar y nada les resulta. Cansados hasta de su religión. Gente cansada de tantas cosas del mundo, de mentirosos disfrazados con traje de decencia. Cansados. Cansados hasta de la vida misma. Hay gente que está cansado de la vida, que no encuentra qué hacer. Muéstreme a un hombre sin la esperanza de la vida eterna por no haber recibido a Cristo, y le mostraré a usted, le enseñaré a un hombre que no tiene razón para vivir. Pero muéstreme a un hombre que ha recibido a Cristo en su corazón, y entonces yo le enseñaré a un hombre que por encima de todos sus problemas en nada será avergonzado. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Pablo estaba preso, solo, traicionado, hambriento, en peligro de muerte, en una cárcel, en un cepo, en lo más adentro. Y oigan lo que le dijo ese hombre preso, solo, traicionado, abandonado, hambriento, en peligro de muerte, en un cepo. Oigan lo que le dijo a los hermanos de Filipo. A los filipenses le dijo, estoy contento, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Ese es el pastor que tenemos nosotros, hermanos? Amén. Ese es el pastor que tenemos. Pablo tenía razón para vivir. Sin embargo, la contraparte de esto es la vida de Salomón. Salomón fue un hombre que supo lo que es la vanidad y el cansancio por la vida, y siempre me llama la atención el caso de Salomón. Él quiso buscar el sentido de la vida en tres cosas: en saber mucho, gozar mucho y tener mucho. En esas tres cosas. Saber mucho, lo buscó en la sabiduría, en el conocimiento, se volvió un ratón de biblioteca, según Eclesiastés capítulo 1, y no encontró el sentido de la vida. Soltó los libros y agarró el placer. Y en el capítulo 2 de Eclesiastés dice, yo propuse agasajar mi carne con vino. Y también llegó a la misma conclusión. Pero he aquí, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y después que se cansó del placer, entonces se puso a acumular riquezas. Según el capítulo 2, versos 4 al 14 y 17 de Eclesiastés, lo buscó en la riqueza. Después que no lo encontró ni en la sabiduría, ni en el placer, lo buscó en tener mucho. Oiga todo lo que tenía Salomón. El trono de Salomón era de marfil, cubierto de oro purísimo, dice la Biblia. En todo el mundo, en ningún reinado había un trono como el de Salomón.
de oro. Todos los vasos de beber eran de oro. Salomón tenía 1,400 carros, 12,000 jinetes. Las piedras del patio de la casa de Salomón eran de plata. Ahí tú no encontrabas peñones, ni callao, ni piedra, nada de eso. Plata era lo que había. La piedra del patio. Y como si esto fuera poco, tenía ¿cuántas mujeres? 1,700 mujeres reinas y 300 concubinas que le lavaban los pies. 1,000 mujeres tuvo Salomón. Salomón tenía todo lo que un hombre humanamente puede tener en esta vida. Y en todo llegó a la misma conclusión. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ahí está demostrado que al hombre nada de este mundo lo llena. Nada, nada, nada. La oveja estaba cansada. Pero yo quiero concluir con esto. Esta parábola nos presenta también la figura de un pastor tierno. Es la figura del Dios del Antiguo Testamento, que es presentado como un pastor, como leyó el hermano Ramón en el Salmo 23. ¡Qué preciosura! Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y Cristo se presentó a sí mismo como el buen pastor en Juan 10. El buen pastor que da su vida por las ovejas. En Lucas 15 se expresan 3 actitudes de ese buen pastor. La búsqueda. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? No deja de buscar hasta encontrarla. Si tiene que echar semanas, meses buscando su oveja, la busca, pero tiene que encontrarla. Tremendo, la búsqueda. Ahí se nos enseña que esa oveja tenía un gran valor para su pastor. Tan valiosa era esa oveja que dejó 99, dejó la inmensa mayoría para buscar a esa que se perdió. No le importa el peligro, ni el mal tiempo, ni la hora, ni la noche, ni las tinieblas, ni de que hay fieras en el desierto. Solo hay un anhelo grande en su corazón. Él quiere encontrar su oveja. Hermano, eso se llama la búsqueda. Noten que él mismo tomó la iniciativa. Él mismo fue quien buscó la oveja. Dice la Biblia en 1 de Juan que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La búsqueda. El hallazgo, versículo 5 de Lucas 15. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Wow, imaginemos la escena. La cargó en sus hombros, no la recriminó, no le guardó un libro de contabilidad, no le dio con la vara, no la reprendió, no la humilló, no la jaló por el cuello, nada de eso. Cuando la encontró dice que la puso sobre sus hombros gozoso. La cargó sobre sus hombros y la hizo descansar. ¿Por qué? Porque la ovejita estaba cansada. Luego llevó la oveja a su casa. ¿Y qué pasó? Versículos 6 y 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y Jesús concluye: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que creen no necesitar de arrepentimiento. Yo me imagino lo maravilloso que es. Hermano, es maravilloso, es grande que un publicano, que un pecador que se convierte, hace gozar el cielo. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Por un publicano, por un pecador que se convierte, hay gozo en el cielo. Es increíble que nosotros, hermanos, hagamos gozar el cielo. Nosotros, miserables, pobres pecadores, indignos, al arrepentirnos, hacemos que el cielo se regocije. Un publicano hace una fiesta en el cielo. Hay más gozo por ese publicano que por los 99 de redil. Hay más gozo. Mi amigo y mi amiga que estás aquí, concluyo con estas breves palabras. ¿Sabes una cosa? Cristo murió en la cruz para salvar a gente miserable, a publicanos, de los cuales somos uno de ellos.
En eso consiste el perdón de Dios. Él perdona a todos aquellos que se ven a sí mismos como lo que son, indignos pecadores. Mi amigo y mi amiga que estás aquí en esta mañana, tú eres esa oveja perdida. Tú eres esa oveja perdida. Ven a Cristo hoy antes de que sea demasiado tarde. Él te está buscando. El hombre no busca a Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, pero Dios te está buscando. Y el hecho de que tú estés aquí en esta mañana exponiéndote a un mensaje de su palabra es una muestra de que no es casualidad que tú estés aquí, de que Dios te anda buscando. Dios te anda persiguiendo. No huyas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que aún yo fuere arriba al cielo o aún fuere debajo de la tierra, aún allá me seguirá tu presencia. Aún allá me asistirá tu diestra. No hagas como Jonás, que huyó de Dios y Dios le preparó un pez que lo hizo ir a Nínive como quiera. Como quiera. Así que, ¿con cuál de estas ovejas tú te identificas en esta mañana? ¿Con la oveja número 100 o con aquellas 99 que no necesitan de arrepentimiento según ellas? Tú necesitas